¿Estás listo para embarcarte en un viaje a través de la épica de Beowulf? Únete a nosotros mientras exploramos los misterios de este antiguo poema, desentrañando sus secretos, descubriendo sus héroes y enfrentándonos a sus monstruos. Prepárate para sumergirte en un mundo de valentía, honor y gloria mientras descubrimos por qué la historia de Beowulf sigue cautivando a generaciones, siglo tras siglo. En el vasto panorama de la literatura mundial, hay obras que trascienden su tiempo y lugar de origen para convertirse en pilares fundamentales de la cultura. Una de estas obras es Beowulf, un poema épico que ha perdurado a lo largo de los siglos, resonando con generaciones de lectores y sirviendo como fuente de inspiración para innumerables escritores, artistas y cineastas. En este video, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Beowulf, explorando su historia, su contexto cultural y su impacto duradero. Desde sus raíces en la Europa del siglo VI después de Cristo hasta su lugar como una de las obras más importantes de la literatura inglesa, seguiremos los pasos del héroe legendario mientras se enfrenta a monstruos terroríficos, demuestra su valentía y busca la gloria eterna. Pero, Beowulf es más que una simple historia de héroes y monstruos. Es un reflejo de las preocupaciones y valores de su época, un testimonio de la lucha por la supervivencia y el honor en un mundo lleno de peligros y desafíos. A través del análisis detallado de sus temas, personajes y motivos, desentrañaremos las capas de significado que hacen de Beowulf una obra tan perdurable y universal. Acompáñanos en este viaje a través de la épica de Beowulf, donde descubriremos los secretos de su creación, exploraremos su legado en la literatura y la cultura, y nos sumergiremos en la atemporalidad de una historia que continúa resonando en el corazón de todos los que la conocen. El contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la épica de Beowulf es fundamental para comprender tanto la obra en sí misma como su impacto en la literatura y la sociedad. Situada en la Europa del siglo VI después de Cristo, la historia de Beowulf refleja la era anglosajona, un periodo de gran cambio y conflicto en las Islas Británicas. Durante este tiempo, las tribus germánicas, incluidos los anglos, los sajones y los jutos, migraron a la isla de Gran Bretaña, estableciendo reinos y comunidades. La sociedad anglosajona estaba marcada por una estructura tribal y guerrera, donde los reyes y los guerreros luchaban por la supremacía y el territorio. El paganismo era la religión predominante, con creencias en dioses y seres mitológicos que influyeron en la cosmovisión y las prácticas culturales. La tradición oral desempeñaba un papel crucial en la transmisión de historias, leyendas y valores dentro de la comunidad. Es en este contexto que surge Beowulf, un poema épico que encapsula las preocupaciones y valores de la sociedad anglosajona. La figura del héroe guerrero, representada por Beowulf, personifica las virtudes de la valentía, la lealtad y el honor. Los enfrentamientos contra monstruos como Grendel, Grendelsmoter y el dragón simbolizan los desafíos y peligros que enfrentaba la sociedad, así como la necesidad de enfrentarlos con determinación y heroísmo. Además, Beowulf refleja el proceso de cristianización que estaba teniendo lugar en la época, con elementos tanto paganos como cristianos entrelazados en la trama y los motivos de la obra. En resumen, el contexto histórico y cultural de la época anglosajona proporciona el telón de fondo necesario para comprender y apreciar plenamente la riqueza y la complejidad de Beowulf, así como su significado perdurable en la literatura y la cultura occidental. El origen y la autoría de Beowulf han sido objeto de debate entre los estudiosos durante siglos, y aún hoy en día no existe un consenso definitivo al respecto. La obra, que ha llegado hasta nosotros en un manuscrito del siglo XI, probablemente fue compuesta oralmente mucho antes de ser registrada por escrito. En cuanto a la autoría, se desconoce el nombre del autor o autores originales de Beowulf. Algunos académicos han sugerido que pudo haber sido obra de un poeta anglosajón anónimo, mientras que otros argumentan que podría haber sido el resultado de la colaboración de varios bardos a lo largo del tiempo. Esta incertidumbre se debe en parte a la naturaleza de la tradición oral en la que se originó la obra, donde los poemas eran transmitidos de generación en generación a través de la memorización y la recitación. En cuanto al contexto de creación, se cree que Beowulf fue compuesta en algún momento durante el periodo anglosajón,
posiblemente entre los siglos VIII y XI. Este periodo fue caracterizado por una rica tradición literaria y cultural en las Islas Británicas, con una mezcla de influencias paganas y cristianas que se reflejan en la obra. Independientemente de su autoría exacta, Beowulf ha perdurado como una de las obras más importantes de la literatura inglesa y ha ejercido una profunda influencia en la literatura y la cultura occidental. Su épica narrativa, sus personajes memorables y sus temas universales continúan cautivando a lectores de todas las edades, y su legado perdura como testimonio de la imaginación humana y la capacidad de contar historias a lo largo del tiempo. Beowulf es un poema épico que narra las hazañas del héroe homónimo, un guerrero de la tribu de los Geatas, quien se enfrenta a monstruos y desafíos sobrenaturales en su búsqueda de gloria y honor. El poema se divide en tres partes principales. Enfrentamiento con Grendel. Beowulf viaja desde su tierra natal en Geatland hasta Dinamarca para ayudar al rey Hrothgar, cuyo salón, Eorod, está siendo atacado por el monstruo Grendel. Beowulf se enfrenta a Grendel en un combate mano a mano y lo derrota, arrancándole el brazo y obligándolo a huir herido. Lucha con la madre de Grendel. Después de la muerte de Grendel, su madre, un ser igualmente monstruoso, busca venganza. Beowulf se sumerge en el lago donde ella reside y la enfrenta en su guarida subacuática. Tras una feroz batalla, Beowulf logra matarla y recupera la cabeza de Grendel como trofeo. Batalla final contra el dragón. En la tercera parte del poema, Beowulf ya es un rey anciano de Geatland. Su reino es amenazado por un dragón que ha despertado de su sueño y está atacando su pueblo. A pesar de su edad avanzada, Beowulf lidera a sus hombres en la batalla contra el dragón. Aunque logra herir al dragón, Beowulf es mortalmente herido en el combate. Antes de morir, le encarga a uno de sus seguidores, Wiglaf, que cuide de su pueblo y le pide que construyan un gran montículo en su honor. El poema concluye con el funeral de Beowulf y con la esperanza de que su legado perdure en la memoria de su pueblo. Beowulf es una obra que celebra los valores de la valentía, la lealtad y el sacrificio, y ha perdurado a lo largo de los siglos como una de las grandes epopeyas de la literatura occidental. Beowulf aborda una serie de temas y motivos que han fascinado a los lectores a lo largo de los siglos y que continúan siendo relevantes en la actualidad. Algunos de los principales temas y motivos incluyen: heroísmo. Uno de los temas centrales de Beowulf es el heroísmo, representado por el protagonista homónimo. Beowulf es un guerrero valiente y honorable que arriesga su vida para proteger a su pueblo y enfrentar a los monstruos que amenazan su seguridad. Lealtad y honor. La lealtad hacia el rey y la comunidad es un valor fundamental en la sociedad retratada en Beowulf. Los personajes muestran una fuerte lealtad hacia sus líderes y están dispuestos a luchar y sacrificarse en su nombre. Venganza. La búsqueda de venganza es un motivo recurrente en la obra, especialmente en la primera parte donde Beowulf es convocado para vengar los ataques de Grendel contra el Salón de Eorod. Identidad y linaje. La importancia del linaje y la identidad personal se refleja en las genealogías y las referencias a la ascendencia de los personajes, lo que resalta su posición dentro de la sociedad y su legado familiar. La lucha entre el bien y el mal. Beowulf presenta un claro contraste entre el bien, personificado por el héroe y sus aliados, y el mal, representado por los monstruos y las fuerzas sobrenaturales que amenazan a la comunidad. La naturaleza humana y la mortalidad. A pesar de su valentía y habilidades sobrehumanas, Beowulf es finalmente derrotado por el dragón, lo que sirve como recordatorio de la mortalidad humana y la inevitabilidad de la muerte. Estos temas y motivos se entrelazan a lo largo de la epopeya para crear una narrativa rica y compleja que sigue resonando con los lectores en la actualidad, explorando aspectos fundamentales de la condición humana y ofreciendo reflexiones sobre el significado del heroísmo, la identidad y el destino. Las interpretaciones y el legado de Beowulf han evolucionado a lo largo de los siglos, reflejando los cambios en la sociedad, la cultura y la literatura. A continuación, se presentan algunas de las interpretaciones clave y el legado perdurable de esta épica. Como un reflejo de la sociedad anglosajona, Beowulf
proporciona una ventana a la sociedad anglosajona del siglo VI después de Cristo, mostrando su estructura social, sus valores culturales y sus preocupaciones. Los estudiosos han utilizado la obra para comprender mejor la vida y las creencias de esta época. Como una exploración del heroísmo, la figura de Beowulf encarna el ideal del héroe guerrero, y su historia ha sido interpretada como una exploración de los conceptos de valentía, lealtad y honor. La lucha contra monstruos y la búsqueda de gloria son temas que han resonado a lo largo de la historia humana. Como un ejemplo de la literatura épica, Beowulf es una de las obras más importantes del género épico en la literatura occidental. Su estructura narrativa, sus personajes memorables y su estilo poético han influido en numerosas obras posteriores, tanto en la literatura como en otras formas de arte. Como un texto cristiano, a pesar de estar ambientado en un mundo pagano, Beowulf contiene elementos cristianos, como referencias a Dios y la providencia divina. Esta combinación de influencias paganas y cristianas ha llevado a interpretaciones sobre el significado religioso y moral de la obra. Como inspiración para la literatura y la cultura popular, el legado de Beowulf se extiende más allá de la literatura académica, influyendo en obras de ficción, cine, música y otros medios. Adaptaciones modernas y reimaginaciones de la historia de Beowulf continúan siendo creadas y disfrutadas por audiencias de todo el mundo. Beowulf es una obra rica y compleja que ha sido objeto de interpretación y admiración durante siglos. Su legado perdura como un testimonio de la imaginación humana, la creatividad artística y la exploración de temas universales que siguen resonando en la cultura contemporánea. En conclusión, Beowulf es mucho más que un poema épico antiguo, es un testamento perdurable de la condición humana, un reflejo de las aspiraciones y los temores de una sociedad en transformación. A lo largo de sus versos, encontramos la valentía y el sacrificio del héroe, la lealtad y el honor de sus seguidores, y la implacable lucha entre el bien y el mal. A pesar de haber sido compuesta hace más de 1000 años, la historia de Beowulf sigue siendo relevante en la actualidad, inspirando a escritores, artistas y pensadores de todas las épocas. Su legado se extiende mucho más allá de las páginas de un libro, encontrando eco en la literatura, el cine, la música y la cultura popular. Beowulf nos recuerda la capacidad del ser humano para enfrentar los desafíos con valentía y determinación, y nos invita a reflexionar sobre temas universales como el heroísmo, la identidad y la mortalidad. En última instancia, la historia de Beowulf nos recuerda que, a pesar de las diferencias de tiempo y lugar, los valores fundamentales de la humanidad siguen siendo los mismos. Así, mientras continuamos explorando los versos de Beowulf y celebrando su legado, nos unimos a una larga tradición de admiración por esta obra maestra de la literatura, reconocida como una de las joyas más preciadas del canon literario mundial.